Hola, ¿qué pasó? Bienvenidos a Según Yo. Salimos a la calle y al primer universitario genérico que vimos le preguntamos: Hola, universitario genérico y elegido al azar, ¿tú sabes quién fue Nilo Soruco? ¿Nilo Soruco? Sí, claro que sí. Y como no sabía quién era Nilo Soruco... Pero sí sé. ¡Que no sabe, dije! Oh. Y como no sabía, es que decidimos hacer un Según Yo. Nilo Soruco Arancibia nació un 6 de julio de 1927 en Tarija la Guerrillera, la boliviana de corazón, que no quiere penas ni olvidos ni mucho menos postergación. Sus padres fueron Onofre Soruco, de oficio zapatero, y Laura Arancibia, de quien se cuenta que al oír llorar a su hijo Nilo solía decir: tan lindo que llora, seguro va a ser cantor. De niño trabajó como lustrabotas y a la edad en la que tú juegas Minecraft, 13 añitos, él ya había compuesto su primera cueca, A orillas del Guadalquivir. Nuestro equipo profesional de investigación encontró en un disco de los de Sama esta cueca de Nilo. ¿La quieres oír? Yo sé que sí, pero solo un fragmento para que los de derechos de autor no me coman. A propósito, derechos de autor, no me comas. A las orillas del Guadalquivir, mis penas te vengo a cantar, las penas de mi corazón, destruido por tu amor, las penas de mi corazón, destruido por la muerte. Ay, ¿para qué te quise tanto? Para que ahora me desprecies y no me quieras mirar. Gracias al decidido apoyo de su hermano Firmo y del músico Mario Estensoro Vázquez, quien vio en Nilo el talento innato que éste tenía para la música, llegó a ser profesor de educación musical egresado de la Escuela Normal de Sucre en 1951. A propósito, la Escuela Normal de Sucre fue la primerita en crearse en el país para la formación de maestros y maestras. En estas tantas idas y venidas que tiene el arte, Nilo Soruco se hizo gran amigo del poeta tarijeño Óscar Alfaro. Ambos trabajaron combinando sus talentos. Óscar escribía poemas y Nilo les ponía música. Juntos tienen una joyita musical llamada, oh casualidad, obras de Óscar Alfaro y Nilo Soruco. Lanzado por un cintillo cayó del cielo serrano, el iris como un ovillo para bailar en mi mano, y el trompo suelta collares de notas y de rumores, las notas se hacen colores y los colores cantares, y el trompo suelta collares de notas y de rumores, las notas se hacen colores y los colores. Fue este poeta tarijeño quien influenció a Nilo en la decisión de ser miembro activo del Partido Comunista de Bolivia desde 1953. Nilo se autodefinía a sí mismo como un militante firme, consecuente, que nunca jamás se cansará de ser comunista y más bien será un impenitente e indomable idealista social y moral que no cambiará jamás. Su deseo de un trato justo para la clase trabajadora del país lo llevó gradualmente a ser secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Bolivia en 1971, labor que desempeñaba a la par de músico, pues en los primeros años de la década de los 70 era también director del emblemático grupo tarijeño Los Montoneros de Méndez, con el cual ese mismo año realizó una gira por Rusia, o la antigua URSS para los nostálgicos. Al terminar la gira y de regreso a Bolivia, el general Hugo Banzer Suárez había derrocado al entonces presidente Juan José Torres. El régimen dictatorial y de terror de Banzer había comenzado. Nilo sabía del riesgo que corría si regresaba al país. Sin embargo, pudo más su compromiso con la clase trabajadora. Esto significó para él, dada su labor como dirigente y además miembro del Partido Comunista, caer preso y ser víctima de tortura. La dictadura de Banzer duró de 1971 a 1978, y en todo ese periodo se le atribuyen al menos 75 desaparecidos, 85 asesinados y más de 3.500 detenidos, torturados y exiliados. Y aunque no crean, a pesar de semejante pasado, este señor fue elegido presidente del país democráticamente en 1997. Sí, yo también puse esa cara cuando me enteré. En fin, en 1974, después de un arduo periodo de lucha contra la represión, Nilo fue exiliado a Caracas, Venezuela, y fue durante el alejamiento forzado de su tierra natal que compuso la que a mi parecer es la cueca más hermosa del universo conocido. Damas y caballeros, pero sobre todo niños y niñas, con ustedes, la caraqueña. Qué lejos estoy de mi ansiedad. Mi día, mi flor, mi cielo llora por estar. Mi día, mi flor, mi cielo llora por estar. Pero he de volver, no llore de amor.
amor, no llore mi amor, nadie le pondrá murallas a nuestra verdad, nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nunca el mal duró 100 años ni hubo cuerpo que resista, ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. Ah, La Caraqueña. Se estrenó en una reunión íntima entre amigos un 31 de diciembre de 1974. Su hermano José, también exiliado en Venezuela por sus convicciones políticas, le auguró la grandeza de esa cueca. Y así sería. La Caraqueña se convirtió en un himno de resistencia, tanto para los exiliados como para todos aquellos que se encontraban en pie de lucha en el país. Y si tú no te conmueves al escuchar esta canción, es porque o eres un gigante sin corazón, o eres mi ex y no tienes sentimientos. Para finales de la década de los 70, Nilo retornó a Bolivia y a su labor como profesor de música. Es imposible pensar la faceta de Nilo Soruco como músico separada de su pensamiento político. Ejemplo de ello es la canción Bandera Roja, una cueca dedicada al Partido Comunista de Bolivia. Bandera, bandera roja, loco de redención, que lleva a Bolivia toda mi gran nación, que lleva a Bolivia toda mi gran nación. Somos titanes de la paz, los proletarios del valor, todos vamos a quebrantar las cadenas del dolor. Otras composiciones de Nilo hacen directa referencia a enfrentamientos entre algunos sectores del pueblo y los gobiernos de turno, como La Noche de San Juan, huayño que narra los trágicos hechos sucedidos el 24 de junio de 1967, cuando por orden del entonces presidente, el general René Barrientos, militares asesinaron a sangre fría a hombres, mujeres y niños del centro minero Siglo XX para sofocar un supuesto movimiento guerrillero. Como dato adicional, esta canción formaría parte de la banda sonora de El Coraje del Pueblo, película de Jorge, tu jefe sanginés. Han matado a mi padre, ¿por qué será? Han matado a mi padre en la noche de San Juan, en la noche de San Juan. Temblaba de frío en la noche de San Juan, cuando balas asesinas lo mataron a papá. Cuando balas asesinas lo mataron a papá. Mi madre lo esperaba con su tacita de té y un poquito de Singani, pero él ya no volvió. Y un poquito... También podemos mencionar como ejemplo la canción Dale Duro. Y no es un reggaetón, es un bailecito dedicado al presidente Juan José Torres y a su gobierno de corte populista que no duró más de un año, pues Banzer lo derrocaría en agosto de 1971. J. Torres, a los yanquis dale duro a los yanquis y del pueblo está seguro. Desde Tarija hasta Cobija todos cantamos a la libertad. Desde Tarija hasta Cobija todos cantamos a la libertad. J. Torres, a los yanquis. Y obviamente también su música, como ninguna otra, ha sabido retratar la picardía chapaca, la exuberancia de la naturaleza de Tarija y la belleza de sus mujeres. ¿O era la belleza de su naturaleza y la exuberancia de sus mujeres? ¡Oh, Tarija! Ando buscando una pollita del carnaval, pero soy pobre, no tengo plata, no sé si la he encontrado. Pero soy pobre, no tengo plata, no sé si la he encontrado. Yo la quisiera linda, pollita del carnaval, respingadita, bien piernudita y que sepa enamorar. Para terminar, Nilo ha compuesto más de 250 canciones. Entre los reconocimientos más importantes que recibió figuran Premio Nacional de Cultura y Personalidad Distinguida de la Ciudad de Tarija, ambas en 2003, y las Medallas de Honor al Mérito Sindical en 1991 y 2003. La Ley 3383 del 3 de mayo de 2006 declaró Patrimonio Cultural de la Nación a toda su obra literaria y musical. A toda su obra literaria y musical. Así que por favor, no vuelvan cumbia sus canciones. Nilo Soruco fallece en marzo de 2004.
Por suerte no vio ningún reality show boliviano y lo más importante, jamás, pero jamás, se tomó selfies. Fin. Nilo Soruco. Bueno, eso según yo. Si tú quieres conocer más sobre su obra literaria y musical, en la descripción de este video te dejamos algunos datos bibliográficos y páginas web como para que le eches un ojito curiosín y descubras por ti mismo o por ti misma la obra de este tarijeño, que a pesar de haber estado en la cárcel, de haber sufrido de tortura y de haber vivido en el exilio, siempre tuvo el valor de decirnos que la vida es linda. Si el río del tiempo quisiera marcharse para no volver, la vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr. La vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr. Sangrando en la tarde, se irá por su cauce, moriré en el mar. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. Amar es vivir, odiar es morir. La vida es linda, muchacha, no llores, deja de sufrir. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. La 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 la. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el